A todos. Hoy es una clase bastante intensa porque vamos a terminar de redondear camino crítico. Tuve problemas de conexión, pensé que teníamos que conectarnos de vuelta con otro Zoom porque se me cortó una mitad de que ustedes lo habían metido, me sacó. No sé cómo me reconecté. Y antes no me podía conectar, así que bueno, ahora estamos todos bien. Así como va a ser la clase de hoy. En la clase de hoy se va a repartir en dos partes. En la primera parte vamos a empezar explicando paso a paso camino crítico con ejercitación práctica. Y en la segunda parte vamos a hacer un trabajo en equipo donde ustedes también van a hacer un juego de cierre donde ustedes van a tener que resolver, que después le vamos a decir de qué se trata y lo vamos a hacer una apuesta en común y sobre eso también vamos a explicar parte de la metodología para que se saquen las dudas que siguen teniendo de camino crítico. Bueno, vamos a comenzar, así que no sé si estás ahí, Marcelo, porque no te Sí, veo. hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Un poco, bueno, ratificando lo que Susana les estaba comenzando. La idea de hoy es que se allanen todas las dudas, todas las inquietudes que pudieron tener en estos días. Inclusive algunos de ustedes nos escribieron a través de WhatsApp también planteándonos que tenían intenciones de ver algún ejercicio integral. Y bueno, a eso vamos a apuntar como primera medida. Después sí, como Susana les señaló, vamos a redondear con un juego que es, además de ser didáctico, lo que procura es una integración de todos los conocimientos que fuimos aprendiendo en esta segunda parte, es decir, lo que vamos a evaluar en práctica del segundo parcial. Así que si no te parece mal, Susana, ¿Querés yo compartir vos tengo el pantalla? ejercicio, yo tengo el ejercicio 8 como Bueno, para compartir. Les perfecto. aclaro que van a ver una resolución manual, o Sí, sea, sí. valga la redundancia, hecha a mano, pero bueno, sería la forma en la cual ustedes lo resuelven, así que no está de más que lo vean de esa manera. Eh, Mi idea es explicarle paso a paso, así que les pido vayan prestando atención. Y lo que te voy a pedir, Susana, es que estés atenta al chat, porque no lo voy a ver mientras comparto Sí, sí, pantalla sí, y que me pares. esperemos, voy a cruzar los dedos que esté todo bien porque me sacó y me decía que no andaba el video y no sé cómo me Sí, reconecté. y a veces tenemos estos deslices con las conexiones, bueno, esperemos que todo salga bien. Sí, Así así que que bueno, nada, ahí comparto. espero que puedas compartir. A ver. ¿Ven la hoja? Sí, sí, en Marcelo ya se ve. Sí. Sí, profe, Bueno, se ve. yo no sé, digamos, tal vez lo ideal sería, si ustedes tienen el enunciado del ejercicio a la vista, del número 8, yo me lo voy a, o tal vez si no en todo caso, lo que voy a tratar de hacer es buscarlo. Voy a dejar de compartir y vamos a ver primero el Yo lo, enunciado. bueno, Vamos a ver primero el enunciado, porque si no... escúchame, yo lo comparto el enunciado, lo tenemos que buscar y lo comparto. ¿Querés? Bueno, dale, A dale, mano, si lo compartilo tenés a vos. mano, A ver, espera. si lo tenés a Espera que mano me lo comparto, si no lo comparto yo. sí, no lo tengo que tener. A ver, espera. Bueno, Dame un espera, si no segundo. lo comparto, dale. No, para, que ya lo tengo. Espera. Ah, listo. Bueno. A ver, espero que no me falle. Eso es el tema de hacerlo online, ¿viste? Sí, a ver, tengan un poquito de paciencia. Vamos a ir a buscarlo directamente en el Classroom, lo que es el material complementario, que Claro, materia sería complementaria. la guía práctica de Gantt y camino crítico. Entonces la vamos a visualizar y vamos a ubicarnos en la parte de los ejercicios de Gantt CPM, el número 8, que es el que apuntamos ahora. Ahí voy a llegar. A ver. Si querés te leo yo y vas explicando. Ahí está. Bueno, el Espera, ejercicio 8 se lo tendrías que lo correr un ubico. poquitito. Ahí está perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. El Perfecto. ejercicio 8 tiene una particularidad. Creo que lo elegimos por esa causa. Tienen
En lugar de tener las actividades, los que tienen son los nodos que acotan la actividad. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener como enunciado la actividad con la descripción o los nodos con la descripción. En este caso, lo que tenemos, en lugar de tener el nombre de la actividad, una letra, tenemos los nodos que acotan la actividad. Por ejemplo, 1, 2 podría ser la actividad perfectamente. Y la actividad tiene como nodo de inicio el 1 y como nodo de final el 2. 1, 3 podría ser la actividad B. No lo sabemos porque no dice, pero como ejemplo, para que lo comprendan. Entonces, la actividad B comenzaría conjuntamente ¿con qué? Con la actividad A. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nodo de comienzo, el número 1. Ya está enumerado el nodo. Al mencionarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, significa que ya lo enumeramos. Enumeramos los nodos que acotan la actividad. ¿Y qué dice el enunciado? Tenemos la actividad 1, 2, que deben ser el nodo que acota la actividad, nodos que acotan la actividad. 1, 2 no tienen precedencia, o sea que es una primera actividad. El 1, 3 tampoco tiene precedencia, porque las dos comienzan en el mismo nodo, en el nodo 1. Y hay una rayita. Después el 2, 4, ¿qué me está indicando? Que donde termina el nodo 1, 2, que representa una actividad, comienza la actividad 2, 4. Y la precedencia es 1, 2. La actividad 3, 5 tiene como precedencia 1, 3. ¿Qué quiere decir? Cuando termina la actividad 1, 3, inmediatamente, como tienen el mismo nodo de finalización, comienza la 3, 5. Después viene la 4, 6. La 4, 6, lo mismo. Tiene como nodo de presencia el 4. ¿Qué quiere decir? Cuando termina la actividad 2, 4, comienza la 4, 6. Después, ¿a quién tiene de presencia la 4, 6? A 2, 4, la actividad 2, 4. 5, 6 tiene de precedencia 3, 5, o sea, termina la actividad 3, 5 y a partir de ahí, como tiene el mismo nodo, comienza la 5, 6. Y la actividad 6, 7 tiene de precedencia dos actividades, la 4, 6 y la 5, 6. Fíjense que la 4, 6 y la 5, 6 terminan en el nodo 6 y en ese nodo se engancha la actividad 6, 7. Bueno, a partir de ahí, Marcelo va Sí, a mostrar el primer paso, que es la tabla de precedencias inmediatas. exacto. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y voy a nuevamente compartir, pero lo que les mostraba antes, la resolución. ¿La ven bien? Sí, profe, se ve bien. Sí. Bueno, a ver chicos, lo primero que quiero decir es que este ejercicio integral, el número 8, como su nombre lo indica, lo podemos resolver bajo las dos técnicas que estamos trabajando, tanto diagrama de Gantt como CPM, es decir, la técnica del camino crítico. Nosotros vamos a ver primero la que podríamos decir que es un poco más complicada, la del CPM, y después al final háganme acordar de que les muestre cómo queda el diagrama de Gantt, que se supone que es lo más sencillo. Bueno, la técnica CPM, método del camino crítico, responde a una metodología. Y esa metodología implica realizar una serie de pasos. Esos pasos tienen que llevarse a cabo en forma ordenada, porque si no se hiciera de esta manera, seguramente ustedes podrían cometer errores que no están duchos todavía con el manejo de la técnica y les llevaría a cometer, o a no llegar, mejor dicho, a resultados que son los que realmente corresponden. Por lo tanto, para la técnica CPM, el primer paso, como recién les dijo Susana, es el armado de lo que se llama la tabla de precedencias inmediata. Yo voy a tratar de marcarles con el cursor en dónde estoy ubicado, en dónde estoy explicando. Esta es una tabla sencilla, en realidad es una matriz de doble entrada. ¿Por qué? Porque tanto en las filas como en las columnas, lo que se dispone básicamente son las actividades que integran el proyecto, las que recién vimos en el enunciado. Lo que se agrega como una columna adicional, para mostrarla también, es la columna de duración, que justamente también lo teníamos a la vista en el enunciado. Entonces, una vez que se armó la matriz con filas y columnas indicando cada una de las actividades,
¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una vinculación de cada una de las actividades, respetando las precedencias que nos dice el enunciado, ¿sí? Entonces, nosotros ya analizamos el enunciado, lo explicó recién Susana, y vamos a ir arrancando actividad por actividad en forma ordenada. La actividad 1.2 decía el enunciado que no tiene precedencia. Entonces, si es una actividad que no tiene precedencia, lo que se hace en la fila de esa actividad, se marca una línea. Es decir, que de alguna manera se cruza esa fila con una línea. Luego sigue la actividad 1.3. En la actividad 1.3 sucede lo mismo. El enunciado dice que no tiene precedencia. Por lo tanto, la fila de la actividad 1.3 la marcamos con una línea, es decir, la cruzamos íntegramente esa fila. Llegamos a la actividad 2.4. La actividad 2.4, el enunciado nos dice que tiene como precedencia la actividad 1.2. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la columna de la actividad 1.2 y en la fila de la actividad 2.4 marcamos una cruz, como para dejar sentado una intersección, ¿sí? Es decir, esta cruz nos está mostrando que para iniciar la actividad 2.4 tiene que haber terminado la actividad 1.2. El resto de los espacios de la fila, trazamos una línea como hicimos antes. Seguimos con la actividad 3.5. El enunciado nos dice que para iniciarse la actividad 3.5 tiene que haber terminado la 1.3. Entonces buscamos la intersección de fila y columna, de fila 3.5, columna 1.3, y ahí marcamos una cruz. El resto de la fila, repito, se lo traza con una línea. Continuamos. Actividad 4.6. El enunciado dice que su precedencia es 2.4. Entonces, lo mismo. Buscamos la intersección de fila 4.6, columna 2.4, y ahí ubicamos una cruz y una línea en el resto de los espacios libres de la fila. Continuamos con la actividad 5.6. El enunciado dice que su precedencia es 3.5. Hacemos exactamente igual. Ubicamos la intersección de fila y columna y ahí marcamos una cruz. Llegamos por último a la actividad 6.7, que Susana les marcaba que el enunciado decía que hay dos precedencias, o sea que para la actividad 6.7 tienen que haber terminado la 4.6 y la 5.6, y ahí la diferencia con los casos anteriores es que van a marcar en la fila dos cruces. En la intersección de fila 6.7 con columna 4.6 y con columna de 5.6, se marcarán las dos cruces para indicar esa doble precedencia. Y se anula los espacios libres de la fila. Se completa la columna de duración, y de esta manera queda armada la tabla de precedencia inmediata. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esta tabla? ¿Qué objetivo persigue? Básicamente, el propósito principal es que ustedes rápidamente y de una manera sencilla puedan identificar cuáles son las primeras o las primeras actividades del proyecto y cuál es la última o las últimas actividades del proyecto. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando vamos a intentar determinar la primera o primeras actividades del proyecto, tenemos que concentrarnos en las filas de las actividades. En las filas. Aquellas filas donde no vemos ninguna cruz marcada, esas filas corresponden a actividades que son primeras del proyecto, que también es muy fácil poder determinarlas a través del mismo enunciado. Donde estaba la liñita en la columna de precedencia, son esas mismas actividades. En este caso, vemos que la actividad 1.2 y la 1.3 son las dos actividades de inicio en este proyecto. Por su parte, para determinar la última o últimas actividades del proyecto, ahí nos tenemos que concentrar en las columnas. Tenemos que mirar con atención cada columna, y aquella columna en donde no vimos ninguna cruz, es decir, la columna que está vacía, esa columna se va a referir a una actividad que será última actividad del proyecto. Acá en este caso hay una sola columna que está absolutamente vacía, es decir, sin ninguna cruz. Es la actividad 6.7. Podía haber habido más de una actividad como última del proyecto. Pero en este caso, en este ejercicio,
hay una sola. Entonces, en resumen, de la tabla de presencias inmediatas, para este ejercicio, surgen 2 actividades de inicio, que son la 1.2 y la 1.3, y una actividad de finalización, o última actividad del proyecto, como lo quieran llamar, que sería la actividad 6.7. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, consulta? ¿Van entendiendo? Sí, profe, se entiende perfecto. ¿Estamos bien? Bueno. Yo Ese quiero es el consultar primer algo. paso. Sí, adelante. Si en vez de 1, 2, 1, 3, el nombre de esa actividad que es como que me mareó un poco más, nos podemos imaginar nosotros que es A o B o C. Sí. Ah, ok. Sí, lo bárbaro. mismo, es lo mismo. Es decir, a ver, esto simplemente, como Susana les contaba al principio, es una forma distinta en este ejercicio de denominar las actividades. Por supuesto, acá en vez de 1.2 hubieras puesto A, y sería lo mismo. En vez de 1.3 hubieras puesto B, y sería igual. Lo mismo la 2.4 la podías haber llamado C, y así sucesivamente. Es decir, es una forma de identificar. ¿Qué te ayuda con esto? Lo vas a ver luego. Cuando ahora lleguemos al tercer paso, que es el armado de la red tecnológica, el hecho de que estas actividades estén denominadas de esta manera es porque te están indicando cuál es el nodo de inicio y el nodo de terminación dentro de la red tecnológica. Pero ahora enseguida lo vamos a ver y lo vas a poder entender más claramente. Pero a esta altura decirte que cualquiera de las 2 formas de identificar la actividad hubiera sido válida, ya sea esta que estamos viendo o la convencional, la que encuentran en la mayoría de los ejercicios de la guía, que es con letras. Perfecto, gracias. Bueno, Profe, sí, adelante. tengo una consulta. Sí, escucho. ¿Puede suceder que todas las columnas tengan una cruz y no haya alguna actividad de finalización? En realidad tiene que haber al menos una actividad de finalización. Todo proyecto termina con una actividad como mínimo. Es decir, esto es sentido común. ¿Sí? Al menos una actividad tiene que ser la última. Entonces, tiene que haber una columna así. ¿Sí? Como lo mismo si me lo hubieras preguntado a la inversa. ¿Podría pasar que no hubiera actividades de inicio? Sería ilógico. Tiene que haber al menos una actividad de inicio. Todo proyecto, ten en cuenta, comienza con una actividad, al menos, y termina con una actividad, al menos. ¿Sí? Hola, por salud ahí tenés. Por salud. A ver, chicos, lo que sí voy a pedir, por solamente favor, el estos. micrófono, que tengan ese cuidado para así podemos mantener ¿Cuánto está el de ahí? el orden en la clase. ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto, por favor? Piri Gustavo, pero capaz que no se da cuenta, profe. Usted se lo puede desactivar, me Bueno, ¿podés parece. silenciarlo, Susana? Sí, no importa. ¿Por salud tenés o no tenés por salud? Ah, claro. Está haciendo dieta. ¿Estás conectada, Susana? Está haciendo las compras. Bueno, se me perdió Susana también. A su vez hay otro compañero que puso en el grupo que lo acepten, se llama Lucas. Y el tema es que yo no soy el hospedador, la reunión la armó Susana. Claro, Susana dijo que tenía problemas con... Claro, La profe le andaba mal el Zoom. ¿Me escuchan? Ah, ahí Sí, está. Susana, ¿escuchás? Pero acepté a todos, ¿eh? ¿Los silenciaste a todos? No, están todos. Porque hay un ruido ambiente enorme y no puedo seguir así. Ahora lo silencié. ¿Escuchás? Pero no te escucho Sí, a vos. se escucha Vos. perfecto. Pero a él no. Porque también la silenció al profesor. Marcelo, a ver. Claro, pero él puede activarlo. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Ahora me escuchan a mí? Ahí la activó. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Profe, le hago una consulta. Sí, dale, te escucho. Esta columna 6-7, que marca el Sí. final de la red, Sí. de todas maneras, al ser la última actividad de todas, no debería sí o sí ser esa, o puede finalizar, no sé, la 3-5, si no tengo cruz. Porque al ser 6-7, que es la, digamos, está numerada de esa manera, no, porque igual puede ser C, D,
No importa, Mira, ¿no? Fernanda, todo está en función al ordenamiento de las actividades, cómo se vinculan Claro. entre sí. Es Por decir, eso lo se preguntaba. puede pasar de repente que alguna actividad cuya columna esté en el medio de la tabla de precedencias no tenga ninguna cruz marcada y por lo tanto sea última actividad del proyecto. Lo que es infalible es que vos, donde tenés una columna vacía, independientemente de dónde ubicás la actividad en la tabla, si la columna está vacía es porque esa es última actividad del proyecto. Ahora lo van a ver bien con el segundo paso, cómo se disponen las actividades. El segundo paso es armar un diagrama que entendemos que es muy sencillo, pero es el punto de partida para luego construir la red más importante, que es la tecnológica. ¿A cuál me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que se denomina diagrama de flecha actividad. Vamos a tratar de ver si puedo centrar un poquito más. Ahí voy subiendo. Ahí está. Ahí nos Ahí ubicamos. subió. Diagrama de ¿Ahora flecha escuchás menos actividad. barullo desde allá? Sí, ahora estoy perfecto. Ahora ¿Se no se escuchaba mucho escucha nada. lío? Bien, ¿se escuchaba? Sí, antes había un ambiente fuerte. ¿Sí? Les decía, no, que antes había un ruido ambiente muy Lo que fuerte. pasa es que yo me Ahora fui a está buscar perfecto. un off y no encontré porque me están comiendo los mosquitos, pero no lo encontré. Traje aerosol, Te veo alcohol. que estás al aire libre, está muy bien. Sí, sí, pero me comen las mosquitas. Les decía, chicos, el segundo paso, luego de la tabla de precedencias inmediatas, es la construcción de lo que llamamos diagrama de flecha actividad. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque la intención es representar cada actividad con una línea que termina en punta de flecha. Esa línea puede ser línea recta o puede ser una curva. Si ustedes prestan atención a este diagrama, ven que, por ejemplo, la última actividad está representada con una línea recta y las otras, por ejemplo, las dos primeras, están representadas con una curva. Es decir, es un diagrama muy flexible para poder construirlo. Pero insisto en el propósito, lo que se persigue con este diagrama es poder mostrar fácilmente la secuencia de las actividades. Y esto nos va a servir, repito, para luego construir la red tecnológica. ¿Cómo armamos este diagrama de flecha actividad? Bueno, nosotros sabemos por el enunciado y por la tabla de precedencias inmediatas que hay dos actividades de inicio. ¿Cuáles son estas? Repito, la 1.2 y la 1.3. Si esas dos actividades son de inicio, a la hora de empezar armando el diagrama, ambas las vamos a empezar a representar desde un mismo punto. Si ustedes prestan atención, podemos ver que la 1.2 parte de un punto, que estoy tratando de señalárselos con el cursor del mouse, parte de un punto y va hacia arriba, y termina con punta de flecha, y la 1.3, que también es otra actividad de inicio, parte del mismo punto y también va a desembocar en una punta de flecha. Entonces, el hecho de que estas dos actividades, 1.2 y 1.3, comiencen a dibujarse del mismo punto, significa que ambas son actividades de inicio, es decir, ratificando lo que veíamos en la tabla de precedencias inmediatas. Entonces, cuando armamos el diagrama de la flecha actividad, lo primero que tenemos que representar son la o las actividades de inicio del proyecto. Luego, tenemos que ver las precedencias que siguen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos visto en la tabla de precedencias inmediatas y también a través del enunciado que la actividad 2.4 se va a iniciar una vez que haya terminado la actividad 1.2. Entonces, después de la flecha que indica la terminación de la actividad 1.2, se representa con una línea recta la actividad 2.4. ¿Sí? Siempre todas las actividades van a terminar con una punta de flecha. Por eso responde su nombre el diagrama, flecha actividad. Si seguimos con las actividades restantes, podemos ver que la actividad 3.5, para iniciarse requiere que haya terminado la 1.3. Entonces, luego de haber representado la 1.3, dibujamos la actividad 3.5. También la hacemos terminar con punta de flecha. Continuamos. La actividad 4.6, ¿qué nos dice el enunciado? ¿Qué nos mostró la tabla de precedencias inmediatas? Que la 4.6, para iniciarse, exige que haya terminado la 2.4.
Por lo tanto, de la punta de flecha que indica la terminación de la 2,4, dibujamos la 4,6. Algo parecido hacemos con la 5,6, pero la 5,6, ¿cuál es el dato a tener en cuenta? Que para iniciar la 5,6 tiene que haber terminado la actividad 3,5. Por lo tanto, donde está la punta de flecha de la terminación de la actividad 3,5, dibujamos la actividad 5,6. Siempre es recomendable cuando ustedes estén trabajando e intentando hacer el ejercicio, yo la sugerencia que les doy es que el diagrama de flecha de actividad lo construyan con lápiz. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes ven acá, que yo he borrado también. Y esta borradura la dejé a propósito, para cuando tenía que explicar el ejercicio delante de ustedes. Generalmente cuando uno representa las actividades, lo hace tendiendo a que sea una línea recta, y que termine en una punta de flecha. Pero acá no quedó terminada de la misma manera. ¿Por qué? Porque no debo dejar de considerar que me queda una última actividad a representar, que es la actividad 6.7, la última actividad del proyecto. Esa actividad 6.7, el enunciado me dice, y la tabla de precedencia me muestra, que para que se inicie la 6.7, tiene que haber terminado dos actividades. ¿Cuáles eran estas? La 4.6 y la 5.6. Entonces, para que esta situación quede debidamente reflejada en el diagrama de flecha de actividad, ¿qué debemos hacer? Es algo muy simple. Tenemos que extender el largo de la actividad 4.6 y extender el largo de la actividad 5.6, que queden unidas en un mismo punto. Si ustedes observan con atención, la 4.6 acá está su punta de flecha, que indica su final, y la 5.6 también está su punta de flecha, que indica su final. Ambas están pegadas, ¿sí? Y a partir de esas flechas que marcan la unión de estas dos actividades, la 4.6 y la 5.6, ¿qué sucede ahí? Inicia la representación de la última actividad del proyecto, es decir, la 6.7. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esta manera, muy simple, quedan dispuestas todas las actividades en este diagrama, que también debo aclararles que, no sé si lo han notado, abajo es conveniente indicar la duración de cada una, donde dice D igual 3, significa que la 4.6 dura 3, lo mismo con la 6.7, D igual 5, y así con las restantes. Pero lo importante es que es necesario construir bien este diagrama de flecha de actividad y asegurarnos de que todas las precedencias que nos indica el enunciado y que nos ha mostrado la tabla de precedencias inmediatas estén correctamente dibujadas. Si esto es así, nos vamos a quedar tranquilos porque luego vamos a pasar al paso siguiente. Va a ser muy importante, que es la construcción de la red más significativa de CPM, que es la red tecnológica. Hago un corte acá y pregunto, ¿se entendió el dibujo, la representación del diagrama de flecha de actividad? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Perfecto. En el caso de que empiece con A una ver. actividad, ¿después se puede dividir? O sea, que arranque la 1, 2, una sola actividad y que se divida a partir de la 2, que salgan dos actividades simultáneas. Totalmente, sí, porque todo va a depender de las precedencias de las actividades. Vos podías haber tenido, por ejemplo, por ponerte un ejemplo para poder aclararte un poquito más tu duda, la 1.2 podía haber sido la única actividad primera del proyecto, y después de la 1.2 podían haber arrancado, ponele la 2.4 y la 3.5. Entonces, ¿vos qué hacías en el diagrama de flecha de actividad? Acá arriba. Dibujabas la 1.2 en medio y sacabas para un lado hacia arriba la 2.4 y hacia abajo la 3.5. ¿Me entendés? Entonces, Listo, sí, perfecto. cualquiera de las dos posibilidades son varias, pero ¿cuál es, digamos, el factor clave a tener en cuenta? Las precedencias del enunciado y fundamentalmente, lo que nos mostró la tabla de precedencia inmediata. Por eso esto tiene un orden y ese orden tiene un sentido, para ir trabajando de manera correcta. ¿Sí? Bueno. Claro, según la precedencia es la altura de los nodos y eso. Claro, porque vos fijate, ahora ya que estás mencionando la palabra nodos, esto me permite ya introducirme en el tercer paso, que acá lo tienen a la vista, a ver, lo voy a subir un poquito más. El tercer paso es la red tecnológica, que como les decía, es la más importante de la técnica CPM. ¿Por qué? Porque la red tecnológica representa una suerte de resumen del proyecto.
nos va a mostrar las actividades que componen el proyecto, sus respectivas duraciones, ¿sí? Las vinculaciones que hay entre ellas, ¿sí? Y las duraciones totales del proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cómo se va dando forma a la red tecnológica. Pero primero vamos al armado. El armado, la forma de la red tecnológica, ¿quién la determina? La determina el diagrama de flecha actividad. Si ustedes comparan el diagrama de flecha actividad con la forma que tiene la red tecnológica, podrán notar que es similar. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que en el inicio y en la terminación de cada actividad hemos agregado unos círculos. Esos círculos, que también en algunos casos algunos proyectistas suelen trabajar con rectángulos, yo prefiero adherirme al concepto de círculos, esos círculos o rectángulos tienen la denominación que recién el compañero de ustedes acaba de indicar, la palabra nodo. ¿Qué significa un nodo? Nodo básicamente representa un acontecimiento o un suceso. Claro, ustedes se pueden preguntar, pero profesor, ¿qué tipo de acontecimiento o suceso muestra un nodo? Bueno, lo que muestra un nodo es el acontecimiento que se refiere a cuándo inicia una actividad o cuándo termina una actividad. Eso es precisamente un acontecimiento o un suceso. Entonces, en la red tecnológica, nosotros vamos a notar, va a quedar evidenciado, que cada actividad va a empezar en un nodo y va a terminar en otro. Tal es así que podemos decir que cada actividad dentro de la técnica CPM va a tener un nodo de inicio o nodo de origen y un nodo de finalización o nodo de destino. ¿Sí? Y acá es donde viene la ayuda que nos proporciona el enunciado, porque la curiosidad que ofrece este ejercicio 8 es por qué las actividades no estaban representadas con letras y están representadas con números. Bueno, porque esa numeración lo que nos ha permitido, lo que nos facilita, es poder identificar cada actividad. Fíjense, la actividad 1-2 se inicia en un nodo que llamamos 1 y termina en otro que se denomina 2. Quiero destacar, antes de seguir, que cada nodo, cada círculo, está dividido en dos. Una mitad a la izquierda y una mitad a la derecha. La mitad de la izquierda es la que indica la numeración del nodo. Los nodos, en la red tecnológica, se tienen que numerar. ¿Cómo se numeran? De una manera muy simple. En general la tendencia es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Acá, insisto, como el enunciado nos da una pauta de cómo tenemos que numerar los nodos y representar las actividades, la cuestión se nos facilita. La 1-2, entonces, podemos observar en la red tecnológica que se inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 2, lo cual es coherente con su nombre. La actividad se llama 1-2, insisto, y aunque sea redundante, porque se inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 2. Lo mismo pasa con las restantes actividades. Por ejemplo, la 1-3, vemos que se inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 3. Y se está representando, noten ustedes, de la misma manera que el diagrama de flecha actividad. No estoy cambiando el ordenamiento de las actividades. Sigue la misma dirección, sigue el mismo criterio de exposición. Lo único que estoy haciendo en la red tecnológica es agregar, es incorporar nodos. Y así las demás actividades, por ejemplo, la 2-4 inicia en el nodo 2 y termina en el nodo 4, y así podríamos detallar las restantes actividades. Insisto, la numeración de los nodos se hace en la mitad izquierda del nodo. Ven al final, por ejemplo, que tenemos que la 4-6 empieza en el nodo 4 y termina en el nodo 6, la 5-6 empieza en el nodo 5 y termina en el nodo 6, y de ese nodo 6 parte la última actividad del proyecto, que es la actividad 6-7, que, repito, se inicia en el nodo 6 y termina en el nodo 7. Vale decir que esta red tecnológica la hemos armado con un total de 7 nodos. Es decir, con 7 nodos nos ha resultado suficiente para el armado de la red tecnológica.
¿sí? En donde lo que hacemos es, para que ustedes lo vean claramente, arriba de cada línea identificamos la actividad, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, etc. Y abajo de cada línea indicamos la duración, de 2, de 1, de 3, de 2, etc. ¿Sí? Cada actividad tiene que tener indicado abajo su duración. ¿Para qué? Para que las tengamos a la vista, para que luego cuando hacemos los cálculos, los mismos nos resulten más rápidos y más fáciles de poder realizar. Hasta acá, en cuanto al armado de la red tecnológica, ¿alguna consulta? Yo tengo una consulta, profe, que me parece que es medio avanzada. Porque cuando hacemos la sumatoria para determinar la fecha temprana del nodo, hay veces que no coincide cuando hacemos la sumatoria, por ejemplo, en una de estas da 7. Bueno, a ver, espera. Perdona que te corte, porque justamente aún no llegamos a eso. Yo más que nada, la pregunta la hacía en cuanto al armado de la red tecnológica, si había alguna duda. No, claro, por eso. Yo decía cómo se graficaba eso. Claro, ahora vamos a ver cómo calculamos lo que vos estás señalando, fechas más tempranas y más tardías, y dónde ubicamos esos resultados. ¿Sí? Listo. Listo. Es interesante, igual que te anticipes, esto demuestra obviamente que has estado mirando los temas, lo cual es muy válido, porque siempre la recomendación que les dábamos en este curso de verano intensivo es que ustedes se adelantaran a los temas. Pero lo que quiero plantear es que no debemos perder de vista cuál es el objetivo que perseguimos con esta técnica. Esta técnica no es un jueguito, que decir, caprichosamente se nos ocurre hablar una tabla, un par de redes, no, tiene un sentido. Y el sentido es que nosotros debemos hallar el camino crítico, por eso su nombre. Y ustedes, obviamente, siempre tienen que tener presente cuál es el significado del camino crítico. ¿A qué se llama camino crítico? El camino crítico es un sendero que nos marca la sucesión de actividades críticas. Claro, yo digo todavía alguno puede verse sorprendido, porque preguntará, ¿pero qué son las actividades críticas en definitiva? Las actividades críticas son aquellas que se definen como las más importantes del proyecto, las que no pueden tener ningún tipo de atraso, ni en su inicio, ni en su finalización. Por cuanto, si estas actividades críticas se atrasan, automáticamente genera una demora en la finalización del proyecto. Ustedes tengan en cuenta, chicos, que la finalidad también por la cual se trabaja con esta técnica es que los proyectos puedan ejecutarse en el menor tiempo posible. Para ejecutarse en el menor tiempo posible es necesario hacer un seguimiento de todas las actividades del proyecto. Y a través de ese seguimiento podemos advertir cuáles son las más importantes, las más sensibles, y conociéndolas de antemano, nosotros ahí podemos tomar medidas, podemos ir viendo si las mismas por cualquier contingencia se van atrasando, y si esto sucediera, tomar alguna medida correctiva con carácter urgente. Asignar, por ejemplo, mayor personal, incorporar una maquinaria adicional, todo con el propósito de que esas actividades críticas no se atrasen. Pero insisto, deben ser conocidas de antemano. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos para conocer las actividades críticas de antemano a través de esta técnica de programación? Para ello, tenemos que realizar básicamente un par de cálculos introductorios, que son los que denominamos el cálculo de fechas más tempranas y el cálculo de fechas más tardías. Esos cálculos de fechas más tempranas y más tardías los vamos a volcar en la red tecnológica. Por eso yo les decía que la red tecnológica se transforma, en definitiva, en una suerte de resumen del proyecto, donde ahí tenemos todos los datos más importantes. ¿Con qué debemos comenzar? Debemos comenzar con el cálculo de las fechas más tempranas. ¿Sí? Y para calcular las fechas más tempranas, tenemos que tener presentes dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas, nosotros para calcular fechas más tempranas, vamos a recorrer la red del primer nodo al último. Reitero, en fechas más tempranas recorremos la red partiendo del primer nodo al último, en forma ordenada.
nodo 1, nodo 2, nodo 3. No podemos, por ejemplo, pasar del nodo 2 al nodo 5. No. Si estamos en el nodo 2, luego calculamos el 3, luego el 4 y luego el 5. ¿Sí? Esa es la Profe, primera cuestión. ¿les puedo hacer una pregunta antes de seguir avanzando? Vale. Porque me quedó la duda en cuando acomodamos las actividades, por ejemplo, la 1.2, la 1.3, ¿es indistinto, por ejemplo, poner en donde está la 1.2, la 1.3? ¿Se entiende la pregunta? O sea, arriba. ¿Eso es lo Podrías mismo? haberlo puesto arriba, pero después obviamente tenés que seguir. Si vos, por ejemplo, ponés la 1.3 arriba, arriba también tiene que estar la 3.5. Porque la 3.5 para iniciarse Claro, tiene sí. que haber terminado la 1.3. Sí, O sea, eso sí. Pero no habría entonces, ningún problema. O sea, tu entonces propuesta... ahí me varía el nodo. Porque si yo pongo arriba, Claro. ponele 1.3, Y sí, porque si vos querés seguir una secuencia de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de alguna manera te altera. Es decir, para responderte más concretamente, no se perdería el objetivo de lo que es la técnica en cuanto a que llegarías al resultado correcto, ¿sí? claro, o Pero sea, te lo quedaría mismo. no expuesto en la forma convencional, ¿me entendés? Claro. Es decir, acá se intenta seguir un estilo tradicional de exposición, y bueno, eso es lo que intenta preservarse, pero no, Claro. no estaría mal, ¿sí? Se podría hacer perfectamente, pero manteniendo, te repito, las precedencias. Y en este caso, perdón, en este caso la actividad dice que inician las dos al mismo tiempo, la 1.2 y la 1.3. Claro, porque como Por eso dijimos, deberían ir abajo, ¿no? Una arriba y una abajo también. Como para fíjate que las dos en la red tecnológica parten del mismo nodo. Por eso, Porque para se mí inician en el deberían mismo momento. graficarse así por eso. No, pero Claro, o por sea, es esa lo mismo razón. porque si fueran letras, podría poner arriba, qué sé yo, la B y abajo la A, que sería lo mismo. Sí, totalmente. En vez de 1, Sí, 2, pero podría... inician al mismo tiempo, a eso voy. Sí, sí, sí. O sea, Independientemente del número. ya me saqué la duda igual. Era lo que yo quería preguntar, ya lo entendí. Así que nada. Son actividades, Fernanda, por inicia eso en es el lo mismo... importante, primeras del proyecto. Sí, Susana, adelante. Ah, no, pensé que me escuchaba. Bueno, digo, Fernanda, que inician al mismo tiempo, porque no las precede a nadie. O sea, antes de ello no se realiza ninguna actividad. Es como si vos decís, bueno, voy a empezar a estudiar para la materia, entonces, por un lado empiezo a hacer resúmenes de los libros, por el otro lado veo videos de internet, y las dos los comienzo en el mismo momento, independientemente del tiempo que me lleve. Las dos comienzan en el mismo instante, por eso están en el mismo nodo. No puede haber varios nodos de inicio, tiene que haber un único nodo de inicio y un único nodo de finalización. Bueno, les decía entonces que para calcular la fecha más temprana, la primera cuestión era correr la red del primer nodo al último. La segunda cuestión es que para calcular la fecha más temprana tenemos que aplicar una operación aritmética. Y la operación aritmética a practicar es sumar, ¿sí? Para calcular fechas más tempranas va a haber que sumar. Entonces, vamos a ir lentamente determinando las fechas más tempranas que va a haber que volcar en cada nodo. Les aclaro que los resultados de las fechas más tempranas se van a volcar en la mitad derecha del nodo, en la parte de arriba, ¿sí? Mitad derecha del nodo, parte de arriba, es ahí donde se vuelcan los resultados de fechas más tempranas. Dicho esto, entonces, vamos a arrancar, tal como señalamos, con el nodo 1, que es el primero, ¿sí? Y en el nodo 1, la pregunta que surge es, ¿qué fecha más temprana tenemos que volcar ahí? Y la respuesta surge por un sentido lógico, que es el hecho de pensar de que todo proyecto comienza en un momento cero. Es decir, nosotros podemos concebir en cualquier proyecto distintas unidades de tiempo. Este ejercicio 8 que estamos trabajando ahora, lo podemos concebir en horas, o lo podríamos concebir en días, o si se quiere hasta en semanas también. Eso obviamente lo tenemos que determinar con anterioridad. Pero lo importante es tener en cuenta de que más allá de la unidad de tiempo, todo proyecto comienza en un momento cero. Considerando esto, el punto de partida es volcar como fecha más temprana del primer nodo del proyecto el 0. Esto que le estoy marcando con el cursor acá. Esto es lo primero que hay que hacer. Repito, siempre el primer nodo del proyecto va a tener como fecha más temprana el 0. Pero es por este razonamiento que estamos haciendo, ¿sí? Una vez que hicimos esto, vamos a pasar
al nodo 2. Y nosotros, la cuestión a dilucidar es qué valor vamos a volcar como fecha más temprana del nodo 2. ¿Qué debemos hacer ahí? Ahí tenemos que, lisa y llanamente, aplicar la operación de sumar. Vamos a sumar a la fecha más temprana que determinamos en el nodo anterior, la duración de la actividad que termina en el nodo 2. Si ustedes miran con atención, en el nodo 2 termina la actividad 1,2. Esta actividad 1,2 tiene una duración de 2. Por lo tanto, ¿cuál es la suma que nosotros tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer 0 más 2. 0 más 2 es igual a 2. Y ese valor 2 es el que evocamos acá como fecha más temprana, justamente, coinciden los números, en la fecha más temprana del nodo 2. La pregunta que alguno puede hacerse es, bueno, pero ¿qué significa ese 2 en definitiva? ¿Por qué 2? Porque 2 está indicando, ¿sí?, lo más temprano que puede terminar la actividad 1,2. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Podría ser posible, de acuerdo a los datos que tenemos en el ejercicio y lo que vimos hasta ahora, que la actividad 1,2 termine en el momento 1? Evidentemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Por una simple razón. La actividad dura 2. Si la actividad dura 2, es imposible que termine como temprano en el momento 1. Como temprano, terminará en el momento 2. ¿Ven? Este simple razonamiento nos permite entender por qué volcamos en el nodo 2 el valor 2 como fecha más temprana. Algo similar hacemos con el nodo siguiente. ¿Cuál es el nodo siguiente que tenemos que tratar? El 3. En el 3 vemos que la actividad que finaliza es la 1,3. ¿Y cómo sería el cálculo de fecha más temprana? Bueno, hay que hacer una suma también. Se suma el 0 de la fecha más temprana del nodo 1 más la duración de la actividad 1,3, que dura 1. Entonces la suma, ¿cuál sería? 0 más 1. 0 más 1 es igual a 1. 1 es el valor de fecha más temprana que volcamos en el nodo 3. Vamos a continuar. ¿Cuál es el nodo siguiente? A ver, el 4. En el 4 vemos que termina la actividad 2,4. ¿Cómo sería la fecha más temprana que tenemos que volcar en el nodo 4? ¿Cómo surge? De sumar 2, que es la fecha más temprana que tenemos en el nodo de inicio de la actividad 2,4, le sumamos la duración. 2 más 3 es igual a 5. 5 es la fecha más temprana que se vuelca en el nodo 4. Continuamos ahora con el nodo 5. En el nodo 5 vemos por la red que termina la actividad 3,5. ¿Cómo calculamos la fecha más temprana del nodo 5? Tenemos que sumar 1, que es la fecha más temprana que tenemos en el nodo 3, le sumamos la duración de la actividad 3,5. 1 más 2 igual a 3. 3 es el valor que se vuelca como fecha más temprana en el nodo 5. Ahora llegamos al nodo 6. Y en el nodo 6 se presenta una particularidad que no habíamos visto hasta ahora mientras veníamos recorriendo la red. En este nodo 6 observamos que no termina solamente una actividad, sino que terminan 2. ¿Lo pueden ver? Fíjense que termina la actividad 4,6 y la actividad 5,6. Ambas finalizan en el nodo 6. Entonces, acá la incógnita se nos plantea, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la fecha más temprana que tenemos que consignar en el nodo 6? Tenemos 2 actividades a considerar. Lo que debemos hacer es calcular la fecha más temprana de ambas actividades, tal como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener 2 valores, ¿sí? Y después de esos 2 valores vamos a razonar cuál es el que elegimos para volcar como fecha más temprana del nodo 6. ¿Lo hacemos? Fíjense, arrancamos con la actividad 4,6. Si quisiéramos calcular la fecha más temprana, tal como lo venimos realizando, ¿cuál sería la suma? Sería 5 más la duración de la actividad. 5 más 3 da 8. Ese 8 no lo volcamos directamente acá, sino lo que yo recomiendo hacer es anotarlo a un costadito, como ven acá,
porque va a ser el primer valor a considerar, pero no necesariamente tendríamos que elegir ese, porque tenemos que calcular de la otra actividad también. Vamos a la otra actividad, que es la 5-6, calculamos la fecha más temprana, ¿y cuál sería la suma? Sería 3, que es la fecha más temprana del nodo 5, menos la duración de la actividad 5-6. 3 más 4 da 7. Este número 7 tampoco lo volcamos precipitadamente al nodo 6, sino que lo anotamos a un costadito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos hasta ahora? Hemos detectado dos valores, 8 y 7, 7 y 8. La pregunta es, bueno, ¿cuál vamos a volcar como fecha más temprana del nodo 6? La mayor. El 8. El mayor. Sí, yo creo que, bueno, si han estado viendo los ejercicios, si en función a lo que inclusive vimos también el viernes pasado, pueden deducir con exactitud que cuando en un nodo termina más de una actividad, vamos a calcular la fecha más temprana de cada una de esas actividades y de los valores obtenidos, el que vamos a elegir es el mayor. ¿Sí? Y acá elegimos 8. ¿Y por qué elegimos 8? Porque justamente para la última actividad del proyecto, que es la 6-7, tienen que haber terminado las dos actividades anteriores. La 6-7 no puede arrancar si no termino la 4-6 y si no termino la 5-6. Y la 4-6 empieza en el momento 5 y como dura 3, termina como temprano en el momento 8. Es decir, en otras palabras, antes del momento 8, vamos a suponer el día 8, imagínense que utilizamos la unidad de tiempo días, antes del día 8 es imposible comenzar con la actividad 6-7. Esta es la razón por la cual elegimos como fecha más temprana, en este caso, el mayor resultado, 8. ¿Sí? Esto es importante a tener en cuenta en el cálculo de fechas más tempranas. Vamos a cerrar este cálculo con la última actividad, volvemos a lo de antes, para calcular la fecha más temprana volcar en el nodo 7, hacemos la suma de 8 más la duración de la 6-7, que es 5, 8 más 5, 13. 13 es el valor de fecha más temprana que volcamos en el nodo 13. Lo que quiero destacar, antes de atender alguna consulta y seguir, es lo siguiente. Cuando llegamos a la fecha más temprana del último nodo del proyecto, ya acá tenemos un dato muy importante. ¿Cuál es ese dato importante? Es la duración mínima del proyecto. Nosotros sabemos que este proyecto, como mínimo, de acuerdo a cómo están vinculadas las actividades, como mínimo va a durar 13 días. Es imposible pensar que este proyecto dure, por ejemplo, 10 días u 11 días. No. Como mínimo, como temprano, por decirlo en otras palabras, el proyecto va a terminar en el día 13. ¿Sí? Este es el dato elemental que nosotros vamos a obtener haciendo el cálculo correcto de las fechas más tempranas. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta con este cálculo de fechas más tempranas? No, ninguna, profe. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, Marcelo, no hicieron ninguna por chat. Buenísimo. Bueno, Creo que entendí, no les sé. decía que son dos cálculos que tenemos que hacer para la red tecnológica. El primero ya está hecho, lo de las fechas más tempranas. El siguiente a realizar es el cálculo de las fechas más tardías. Y para calcular las fechas más tardías, debemos proceder en sentido totalmente inverso al que recién hicimos con el caso de las fechas más tempranas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En las fechas más tardías, vamos a empezar a recorrer la red del último nodo hacia el primero, en forma ordenada. Nodo 7, nodo 6, nodo 5, 4, etc. Esa es la primera cuestión para fechas más tardías. Recorrer la red del último nodo al primero. Y la segunda cuestión es que en el caso de fechas más tardías, la operación aritmética, en vez de sumar, va a ser la opuesta. Es decir, lo que vamos a hacer es restar. Esas son las dos cuestiones a considerar en fechas más tardías. Entonces vamos a arrancar con este cálculo. De acuerdo a lo que dije, tenemos que empezar entonces con el nodo 7. ¿Sí? Y ustedes ven que en el nodo 7, bueno, lo que debo aclarar, tal vez alguno ya se dio cuenta, pero vale la pena decirlo, que los resultados de las fechas más tardías los vamos a volcar en la parte que quedó libre del nodo. ¿Cuál es la parte que quedó libre de cada nodo? Sería la mitad derecha, la parte de abajo. Es ahí donde vamos a volcar los resultados de fecha más tardía.
Y ustedes pueden advertir, comenzando con el nodo 7, de que en el nodo 7, como fecha más tardía, está puesto el valor 13, que es coincidente con la fecha más temprana. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, y acá volvemos un poco a la cuestión conceptual, si se quiere, de lo que es la técnica de programación CPM. Se los dije en un momento dado de esta charla que venimos teniendo hoy. Se persigue como propósito que el proyecto, mediante la utilización de esta técnica, termine en el menor tiempo posible. Si nosotros sabemos en este ejercicio que el proyecto, como temprano, termina en el día 13, vamos a querer que como tarde también termine en el día 13. ¿Se dan cuenta? Porque alguien podría decir, bueno, está bien, como temprano termina en el día 13, pero como tarde podría terminar en el día 16. Sí, perfecto, podría terminar como tarde en el día 16. O en el día 20, si lo quieren. Pero eso lo queremos evitar. Insisto, se pretende que el proyecto termine en el menor tiempo posible. Entonces, vuelvo a decirlo. Si como temprano sabemos que el proyecto termina el día 13, como tarde también queremos que termine en el día 13. Por este significado es que nosotros arrancamos el cálculo de la fecha más tardías poniendo como en el último nodo del proyecto el mismo valor de fecha más temprana. Esto se hace una pista que ustedes tienen para saber. En el último nodo del proyecto, siempre el valor de fecha más temprana y fecha más tardía va a coincidir. Tiene que coincidir. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta idea, comenzamos con el cálculo en los restantes nodos. Tenemos que ir hacia el nodo 6. En el nodo 6 vamos a volcar la fecha más tardía. ¿Y qué cálculo tenemos que hacer? Tenemos que hacer una resta. Vamos a restar la fecha más tardía que consignamos recién en el nodo 7. ¿Qué le restamos? Le restamos la duración de la tarea. Porque en el nodo 6 empieza esta actividad solamente, la 6-7. Entonces el cálculo, la operación aritmética sería 13 menos 5. 13 menos 5 es igual a 8. 8 es el valor que volcamos como fecha más tardía en el nodo 6. Fíjense ustedes que en estos dos primeros nodos, que en realidad son los últimos del proyecto, la fecha más temprana y la más tardía coinciden. Pero esto no quiere decir que necesariamente en los restantes nodos tenga que pasar lo mismo, como vamos a ver en instantes nada más. ¿Sí? Continuamos. Vamos a pasar al nodo 5, que es el que sigue en forma ordenada. En el nodo 5 debemos calcular la fecha más tardía. Vemos que en este nodo, en el 5, empieza la actividad 5-6. Por lo tanto, la fecha más tardía, ¿cuál va a ser? Va a ser 8, que es el valor que volcamos como fecha tardía del nodo 6. Le restamos la duración. ¿Cuál es el cálculo entonces? 8 menos 4. 8 menos 4 da igual a 4. 4 es la fecha más tardía que volcamos en el nodo 5. Fíjense que en este nodo, ahí se presenta el hecho de que la fecha más temprana y la fecha más tardía no son iguales. ¿Sí? Continuamos con el nodo 4. En el nodo 4 calculamos la fecha más tardía de la misma manera. Tenemos que considerar la actividad 4-6. ¿Cuál sería la operación? 8 menos la duración. 8 menos 3. 8 menos 3 da igual a 5. 5 es la fecha más tardía del nodo 4. Seguimos entonces ahora con el nodo 3. La fecha más tardía, ¿cómo la calculamos? La actividad considerada era 3-5, por lo tanto, tomamos la fecha más tardía del nodo 5, que es 4, y le restamos la duración de la actividad. Entonces el cálculo es 4 menos 2. 4 menos 2 igual a 2. 2 es el valor de fecha más tardía que consignamos en el nodo 3. Pasamos ahora al nodo 2. La fecha más tardía, ¿cómo sale? Considerando la actividad 2-4. ¿Cuál es el cálculo? 5 tardía del nodo 4 menos la duración de la actividad. 5 igual a 2. 2 es la fecha más tardía a volcar en el nodo 2. Y así llegamos al primer nodo del proyecto. ¿Qué pasa acá en el primer nodo del proyecto? Podemos apreciar que tenemos dos actividades que parten, que son las dos primeras del proyecto. La 1.2 y la 1.3. Por lo tanto, para este nodo 1, tenemos que calcular la fecha más tardía de dos actividades. Vamos a obtener en consecuencia dos valores.
De esos dos valores deberemos determinar luego cuál de los dos seleccionamos. Vamos a hacerlo los cálculos. El primero, tomando como referencia la actividad 1-2, calculamos su fecha más tardía, ¿cómo sería? Sería 2 menos la duración, 2 menos 2, igual a 0. Que lo podemos anotar acá al costadito como... Y si vamos, calculamos la fecha más tardía, 2 menos la duración es 1. 2 menos 1 igual a 1. Que también lo anotamos acá al costadito. Tenemos dos resultados posibles. La menor. Acá tomamos el menor, efectivamente. Fíjense que en fecha más tardía procedemos de un modo totalmente opuesto al de fecha más temprana. Si en fecha más temprana, cuando había dos actividades que terminaban en un nodo tomamos resultado, acá en fecha que empiezan en un mismo nodo, vamos a como si el primer resultado es 0. 0 es la fecha más tardía que consignamos en el nodo 1. Profe. Quiero que noten, sí, digo esto y ya te atiendo tu consulta. Igual... Quiero que noten lo siguiente. Siempre, ya te atiendo, siempre en el primer nodo proyecto, fecha en la más tardía va a ser... Esto ténganlo tardía no les da 0, a veces los que vienen dando es porque hay algo que hicieron mal de arrastre. Reitero, siempre la fecha temprana y tardía del primer nodo del proyecto tiene que ser 0. Y la fecha temprana y tardía del último nodo del proyecto, como dije antes, tiene que coincidir. Obviamente que no va a ser 0 acá, pero tiene que ser el mismo valor. Ahora sí, escucho la consulta que querías hacerme. No, Adelante. no, justo iba a decir eso que dijo, que el 1 siempre va a ser 0, 0. Porque siempre el primer nodo del proyecto te va a dar fecha temprana 0, fecha tardía 0, indefectiblemente. Claro, porque si hay que tomar el... Sí. No, te decía que si no te da, suponete que, a ver, vos hubieses hecho acá, qué sé yo, te hubiese quedado, no sé, 4 menos 2 igual a 2, y acá te hubiese quedado 2 menos 1 igual a 1, acá hay algo que está mal. Y claro, tendrás que revisar para atrás las cuentas que hiciste a ver si te equivocaste en algo. Siempre en alguna de las dos actividades, alguna de las dos restas, al menos una, porque podría ser en las dos que sucediera, pero al menos en una te tiene que dar 0. Siempre, si no hay algo que está mal. Profe, siempre el inicio y el final es lo mismo, es decir, tenemos que empezar por un lado 0, 0 o terminar como en este caso 13, 13. Claro. Siempre en el último nodo del proyecto, la fecha temprana y tardía tienen que coincidir. Podría haber sido acá 20-20, por ejemplo. O 30-30. Pero es decir, que cuando yo termino con la fecha temprana, debo repetir para iniciar la fecha tardía. Tal cual, efectivamente. Lo has comprendido bien. Así es. ¿Alguna otra duda acá sobre lo que son los cálculos de fecha temprana y tardía antes de continuar? Profe, yo tengo una consulta, pero bueno, no sé si tampoco es adelantado o no. A ver, decime y te digo, si esperamos un poquito o no para contestarte, dale. Dale. Cuando empezás a armar la red tecnológica, cuando vas de 4 a 6, del nodo 4 a 6 y del 5 a 6 al 6 a 7, sí, en algunos ejercicios me pasaba lo mismo y yo no me daba cuenta, por ejemplo, en el ejercicio número 4, de las tareas ficticias. ¿Cómo te das cuenta cuál es o cuál no? Bueno, mirá, no, es interesante. Mirá, yo no quiero mezclar un poco el tema, porque el tema de actividades ficticias siempre a lo mejor les puede generar algún tipo de duda, de inquietud. Ahora después, cuando terminemos de ver este ejercicio, le voy a hacer acordar a Susana, o entre los dos lo explicamos, cuál es el concepto de actividad ficticia. Marcelo, vemos el ejercicio 2, claro, con tarea ficticia, que se puede hacer de la otra manera, sin tarea ficticia. Por eso. Ah, ok, porque ahí yo en un primer momento... Ficticia. Está bien, porque yo en un primer momento lo dudé de poner una de las dos opciones como una tarea ficticia. No, por eso a veces por ejemplo, me el ejercicio 2, que yo lo subí a propósito, ese puede resolverse sin ficticia o con ficticia. Y para explicarle conceptos, fundamentalmente, qué significa. ¿Sí? Así que, Marcelo, si querés seguir. Claro, esa es la idea. Así terminamos y le hacemos todos, si no, no vamos a llegar a nada. Hola. Se está cortando el internet, no sé si es mío o de allá. Claro, vamos a continuar. A ver, fíjense que hicimos hasta ahora. Te veo y te escucho.
A mí también cada tanto, Ah. profe. ¿Sí? ¿Se corta? Se Yo no corta noto un nada en mi montón, no señal. sé, a vos profe, a mí se me te cortó escucho ya. cortado, y a mí me sale que está inestable. No sé por qué. Bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Cuando le que a usted tiene la conexión inestable, no el profesor. Que yo la tengo inestable. Hola, ¿me escuchás? Dificultades técnicas, obviamente, las Sí, sufrimos pero en esta no sé de virtualidad dónde son, y si se son nos de tornan mí. inevitables. No Tratamos no de, obviamente, sé si son de mis uno o son del tuyo, o de quién. A mí el mío tiene, porque me bueno, dice de inestabilidad, pero le pregunté a los chicos y me dicen que a también ver, les pasa lo mismo. sí, por eso. Ah, me dicen que es problema mío. Ah, bueno, ese es un problema mío. Seguí adelante, Marcelo, porque los chicos me están poniendo que te están escuchando bien, es problema de De mío. proseguir del mejor modo posible. Sí, recién. Continúo. A ver, fíjense que lo que hicimos hasta ahora, chicos, no nos permite dilucidar de entrada cuáles son las actividades críticas. No olviden de vista el tipo que estamos buscando. Estamos buscando hallar el camino crítico. Y el camino crítico es la sucesión de actividades críticas, las más importantes, las más sensibles, las que no se pueden atrasar. Porque si se atrasaran en este ejercicio, algunas de esas actividades críticas, sería imposible que el proyecto termine en el día. El camino crítico, nosotros tenemos dos posibilidades. O que hasta si se quiere es más comprensible por parte de ustedes, y otra que a lo mejor nos lleva un poquito más tiempo. Vamos a la más simple de entrada. La más simple es apelar al cálculo de lo que se llama margen, si ustedes miran la ficha, también la pueden encontrar con otras palabras. Puede ser margen de los caminos, puede ser margen de los senderos. Cualquiera de las tres denominaciones responde a lo mismo, ¿sí? Lo que se pretende acá es hallar los caminos en cada una de las actividades, ¿sí? Obviamente que cuando un proyecto de cantidad de actividades, podemos una mayor cantidad de caminos. Que estamos analizando ahora tiene pocas actividades, nos permite advertir